Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos como cada ocasión, cada viernes en estas charlas, saludándolos con gran afecto, agradeciendo a Leonardo Delgadillo. Saludos, Leo, pues nos permite estar en esta sede verdaderamente bella de Torre Manacar, Asador La Vaca Argentina, a Raúl González, que es director también de este espacio, saludándolos y el día de hoy teniendo, como ha sucedido en fechas recientes, a grandes personajes. Por supuesto, hoy recibo con enorme afecto, admiración, cariño a Roberto Gómez Junco, con quien he tenido la fortuna de estar cerca en algunos momentos en la carrera periodística, profesional, en distintas empresas, y ahora, por supuesto, disfrutando mucho de lo que hace en ESPN y también en sus columnas en el diario Reforma, en Cancha, y su trabajo también como un hombre que sabe, conoce y maneja el lenguaje de una manera extraordinaria. ¿Cómo está, Roberto? Muy bien, Polo, me da mucho gusto saludarte. Igualmente, Encantado. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Con mucho gusto. Platicar, charlar, pues de una vida intensa. Fíjate todo lo que ha sucedido desde que tuvimos oportunidad de conocer a Roberto como jugador del Atlético Español. No, hombre, después... hace más de 40 años. Que han sido extraordinarios, por todo este crecimiento, toda esta proyección que has tenido, por supuesto, con los Tigres del Universitario de Nuevo León y con el club de las Chivas. Fuiste campeón con los Tigres, por supuesto, sí. Y han venido esta evolución muy importante. Platícame de la situación que sientes ahora, cómo lo vives, y especialmente pues ser considerado uno de los comentaristas y analistas más importantes para el fútbol mexicano y en general para el fútbol del mundo, Roberto. Sí, no hay como jugar al fútbol, ¿no? Lo más bonito del fútbol lo vives en la cancha, pero disfruto esta nueva etapa. Me gusta mucho el fútbol en general, visto así desde afuera, sin tener compromiso con ningún equipo en particular. Nunca sentí la vocación de director técnico o dirigente, para nada. Me gusta así el fútbol desde afuera. Lo disfruto a niveles distintos de como lo disfruté hace 40 años jugándolo. Y simple y sencillamente disfruto también el hecho de que se juega cada vez mejor fútbol. En México y en todo el mundo, a pesar de muchas cosas, el fútbol progresa. Es cada vez un deporte mejor jugado, más competido también, con mayor exigencia en el renglón físico, pero me gusta esta evolución que he visto en el fútbol desde no hace 40 años que yo jugaba, desde hace 60 que más o menos lo sigo de cerca, o 55 años. Por supuesto, en ti se da una combinación que yo considero que es muy importante y muy interesante, que no es común o una constante, que es el del hombre que tiene una gran capacidad de análisis, que se ha preparado en la parte del intelecto, de leer, de estudiar, de saber escribir, de saber expresarse. Yo creo que esa parte también es en ti algo que ha permitido, por supuesto, que tengas esa comunicación y esa facilidad de trato con la gente, y que la gente admire lo que tú haces ahora frente a las cámaras. Sí, bueno, habrá gustos para todo, ¿no? Yo sí te puedo decir que siempre me gustó mucho leer. Incluso en mi etapa de futbolista, la lectura muchas veces fue una especie de refugio. Era a veces aislarme un poco del entorno, que no es tan sencillo. Es muy padre jugar cada sábado, cada domingo, pero además del sacrificio que implica en los entrenamientos semanales, están los viajes, las concentraciones, la convivencia, que en el ambiente del fútbol no es nada sencilla. Creo que lo era menos en mi época. Ha mejorado también porque se ha elevado también el nivel educativo de los futbolistas en México y en todo el mundo. En aquel entonces no era fácil el soportar esa convivencia cotidiana con compañeros, y para mí la lectura en ese sentido siempre fue un refugio maravilloso. Empezó siendo un refugio, se convirtió en una necesidad, y fue algo que aprendí a disfrutar conforme iba leyendo más. Siempre me ha gustado mucho leer, y siempre he tratado de entender que hay muchísimas cosas más importantes, por supuesto, más allá del fútbol. Y en el momento en que tú decides dedicarte profesionalmente al fútbol, evidentemente es una suerte dedicarse o poder acceder al fútbol profesional en un país. Surgió también esta inquietud de llevar por otro lado una carrera profesional, o de dedicarte a esta formación académica. ¿Cómo fue esa etapa que vivió Roberto Gómez Junco? Bueno, sabes desde siempre que tienes que prepararte, que hay que estudiar. No todos
cuando quieren jugar fútbol reciben el apoyo de sus padres para decir, bueno, estudias y juegas, o sacrifícale a veces un poco al estudio porque vas a jugar. En ese sentido, mi papá, mi mamá me apoyaron a tope. Cuando yo termino la preparatoria, yo vivía acá en México, en la Ciudad de México, decido ir a probar suerte al Atlético Español, y era un lapso de 4 o 5 meses que al terminar la preparatoria, si estudiabas en la UNAM, tenías, porque la UNAM empezaba en enero y habías terminado en julio o agosto. Esos meses los aproveché para ir a probar suerte en Atlético Español, para cuando viene el inicio de mi carrera, que pretendió serlo, carrera de ingeniería en la UNAM en enero estamos hablando del 7-5, yo estaba ya más o menos encarrilado en la reserva del Atlético Español, traté de combinar ambas cosas, no pude, y en algún momento decidí dedicarme de lleno al fútbol, y ahí el apoyo de mis padres fue fundamental. En cualquier otro caso podrían haber dicho, no vas a dejar de estudiar, porque yo entrenaba sin ser profesional todavía, o sea, no ganas un peso todavía, pero yo decidí apostarle de lleno al fútbol, y no sé, un año después logro debutar en primera división, empiezo a recibir dinero, o sea, me convierto en futbolista profesional, lo que de alguna forma ya avalaba aquella decisión de haber interrumpido los estudios. Yo estudié mi carrera de comunicación muchos años después, porque cuando entré al fútbol sentí que no podía combinarlo. En mi época hubo jugadores que lograron combinar ambas cosas. Yo sentía que la ingeniería y el fútbol eran dos cosas que me requerían de tiempo completo, y en ese momento lo que yo quería era jugar fútbol. La carrera de comunicación la estudio ya retirado como futbolista. Yo soy comunicador ya de viejito, mucho tiempo después de hecho de haber incursionado en esto de los medios, más con la práctica que con la teoría, que después reforcé con la carrera que estudié. Siempre pensé que más allá del fútbol había que prepararse, pero en su momento el fútbol sí me exigió el tiempo completo. Y como jugador en una posición que yo creo que es la posición ideal, porque es la creativa, es la que une, la que desarrolla ideas, la que está estableciendo ese contacto entre defensa y delantera, y puede generar también opciones de gol y acercamiento muy importante. Ser mediocampista, ¿cómo disfrutaste jugándolo y además creciendo para llegar a etapas muy importantes, sí, hasta ser campeón? Desde niño como que se fue dando naturalmente el jugar en esa posición, que sí disfrutaba yo mucho, ¿no? Yo disfrutaba en aquel entonces más a esos jugadores, a esos grandes pasadores, que a los grandes goleadores. Después el fútbol, con la evolución que ha ido teniendo, se ha fijado mucho más en los goleadores. Incluso los grandes jugadores, los grandes generadores de juego, como que se sienten incompletos si no son también goleadores. El caso de Messi, que es extraordinario en ese sentido, porque Messi es mucho más jugador que goleador, pero también es un goleador maravilloso, y en ese renglón de goleadores en donde Cristiano puede competirle, no tanto como jugador. En mi época creo que se apreciaba más al gran futbolista más allá de los goles que metiera. Ahora son los goles los que pesan. Claro que el meter un gol desde entonces y desde siempre ha sido algo incomparable. Esa es la meta, es el objetivo, y si lo metes tú, pues padrísimo, y si es en primera división lo disfrutas como ninguna otra cosa. Pero cuando me fui formando como futbolista, me gustaba más esto de la creación, sentía yo que en el medio campo, como sigue sucediendo en mayor o menor medida, aunque ahora el trabajo ya está mucho más repartido, ahora todos defienden, todos atacan, pero en aquel entonces sí era, ustedes defienden, ustedes atacan, y los de en medio son los grandes generadores del juego, ¿no? Los que hacen que un equipo imponga o no condiciones, y a partir de ahí aspire al triunfo. Esa posición siempre la disfruté muchísimo, y sigo disfrutando particularmente a los grandes mediocampistas, a los grandes generadores de juego. Sin duda, y yo creo que es una parte clave en el deporte. Llegar a Tigres tiene una representación muy especial, y además forma o tiene una historia que sigue siendo grande hasta el momento actual. Tú llegas a un campeonato con este equipo y estableces te estableces como un símbolo y una generación que es una generación de ganadores en la capital de Nuevo León.
Sí, bueno, me tocó una gran etapa de Tigres, superada por los actuales ya, ¿verdad? Pero mucho tiempo esos fueron los grandes Tigres, los Tigres de Tomás Boy, Jerónimo Barbadillo, Osvaldo Batocletti, Juan Manuel Azuara, Héctor Eugui jugó por ahí, Walter Daniel Mantegaza, Pilar Reyes, grandes futbolistas de Tigres que llegaron en el 77 junto con Carlos Milok como director técnico, y son aquellos Tigres que ganan 2 títulos dirigidos en ambas ocasiones por querido Tanque Carlos Milok. Sí, grandes Tigres superados ahora por los de Ferretti, ¿no? Que han escrito páginas maravillosas, pero sí me tocan unos Tigres, estoy hablando del 77, que no tenían el apoyo que ahora tienen, no tenían la gran empresa que los respalda ahora, sí dependían de la universidad en aquel entonces, unos Tigres que a veces batallaban para encontrar cancha de entrenamiento, en otra época del fútbol, nada que ver con la actual, pero por supuesto con su encanto que disfruté al máximo. Ser campeón, porque fuiste campeón y luego fuiste subcampeón con el propio Tigres y con las Chivas, si no mal ubico las fechas. Tigres perdimos una final con Tigres, ganamos otra en la que yo no pude jugar porque estaba lesionado, y con Chivas 2 subcampeonatos en 83 y 84. Sí, bueno, el segundo especialmente doloroso porque es la única final Chivas América que se ha jugado en el 84 y la ganó el América. Claro, en ese caso, y recordando lo que fue el América. Y después de esto, ¿jugaste en Monterrey también? Sí, Atlético Español, Tigres, Monterrey, Chivas, Toluca, y regresé a los Tigres. Fui brincando de equipos porque me costaba permanecer en ellos. A veces la relación con los técnicos, con los dirigentes, con los mismos compañeros, no era fácil. Yo sentía que tenía que moverme para renovar, para refrescar, aunque sí estoy plenamente consciente de que eso me afectó en mi carrera como futbolista. El futbolista rinde más en la medida en la que más tiempo permanezca en un equipo en condiciones propicias. Y formar parte de Tigres y después llegar a Rayados es un proceso que no es fácil, quiero pensar, con una afición tan especialmente... Que en aquel entonces era menos común. Fui de los primeros casos, ¿no? Que pasé de un equipo... Me acuerdo de aquella época de Alfredo Jiménez, el famoso Alacrán Jiménez, que al revés había pasado de Monterrey a Tigres, pero no era muy común. Después hubo varios, ¿no? Noriega, nuestro amigo el Tato Noriega jugó en ambos, Luis Hernández, bueno, ya la lista es interminable, pero en aquel entonces, estamos hablando de hace 40 años, sí no era muy común pasar de un equipo al otro, aunque tampoco la rivalidad Tigres-Monterrey ya existía, porque existe desde que surgen los Tigres en primera división a mediados de los 70, pero no al nivel que se vive ahora, no era tan encarnizada la rivalidad deportiva como lo es actualmente. Siendo comentarista, siendo narrador, especialista en el tema del fútbol, por supuesto no tienes un equipo al cual seguir, pero es más Tigre que Rayado. No. Entonces me dan lo mismo. Bueno, jugué más tiempo en los Tigres, claro. Me gusta ahora como observador del juego, estando afuera de la cancha. Me gusta la etapa reciente, porque yo vivo en Monterrey, la etapa reciente de ambos equipos regiomontanos, porque me tocó ya participando en esto de los medios, me tocaron muchos años de vergonzosa mediocridad de ambos equipos que ni siquiera clasificaban. Estoy hablando del inicio de los torneos cortos, por ahí de 96 a 2000, hablamos de 8 o 9 torneos en que ninguno de los dos se mete a una sola liguilla. Imagínate lo que eran. Y lo que son desde hace 10 años o más. Primero uno, luego el otro, y después ambos. Ya hay una competencia arriba entre Tigres y Monterrey. Me gusta que sean equipos permanentemente preocupados por armar planteles poderosos, por ser protagonistas, equipos que año tras año, semestre tras semestre, le apuntan al título, algo que no había sucedido durante mucho tiempo en la historia de cada uno de ellos. Entonces, como aficionado, sí me gusta que los dos tengan ese nivel de competencia, que ya muestren otra cara nacionalmente, que ya no sean nada más equipos que interesen, aunque sigue siendo primordial el interés ahí local, pero son equipos que ya han trascendido por su fútbol con títulos y con buen
juego. Eso lo disfruto sin preferencia alguna, como disfruto también cuando las Chivas andan bien y el América, como disfruté aquel Toluca de Cardoso en la cancha, maravilloso, o algún Cruz Azul de alguna época. Me gusta el buen fútbol. Internacionalmente pensaría en el Barcelona como el equipo que para mí define el fútbol en el que creo, ¿no? El Barcelona de los últimos 8 o 10 años, el Barcelona de Guardiola a la fecha. De la cancha a una mesa de análisis, y es en el Instituto Mexicano de Televisión, y es en un equipo que por supuesto fue y sigue marcando algunos rumbos importantes. Creo que en esa época se lograron cosas muy importantes en mi visión. ¿Cómo viviste esa transición de lo que sucedía en el terreno, en la grama, a después llegar frente a una cámara y con un micrófono para ir evolucionando hasta ser lo que ahora como un muy importante comentarista y analista, Roberto? Fui encontrándole el gusto, porque es una profesión maravillosa. Disfrutas mucho ya del fútbol desde afuera. Cuando yo empiezo a participar en los medios de televisión, ya tenía yo 4 o 5 años escribiendo en el periódico El Norte, que es parte de este grupo Reforma. Ahí empecé yo en enero de 89, cuando yo voy a cumplir 30 años ahí, cuando yo tenía 6 meses de retirado, que dejas de jugar y no sabes qué hacer, porque lo tuyo es el fútbol. Me gustaba el fútbol, me gustaba leer, dije, bueno, pues creo que puedo escribir algo decoroso a nivel columna de fútbol, y así empecé en el periódico El Norte en enero de 89. 4 o 5 años después me hablan de Imevisión, que ya estaba en proceso de ser TV Azteca, era una Imevisión ya en ese proceso. Estoy hablando de finales del 92, principios del 93. Está cumpliendo 25 años TV Azteca, así de que... yo pensaría que sí, finales de 92 me hablan. André Marín, que trabajaba con José Ramón Fernández, y empiezo a participar primero con cierta frecuencia como invitado en algunos programas, y después me invitan ya a participar permanentemente, incluso ya viajando de Monterrey a México, algo que tengo 25 años haciendo, ¿no? Prácticamente cada semana. Disfruté mucho esa etapa, estuve 11 años en TV Azteca. 3 años cuando ya decidí salir, pensé que se había agotado ahí la fórmula ya para mí en ese entonces. En 2004 decido salir de TV Azteca. 3 años después me invitan de Televisa, Javier Alarcón, una Televisa que yo sentía que había entrado en una etapa alentadora de renovación. Fui muy feliz también 5 años en Televisa, trabajé muy a gusto, hasta que volví a sentir que ya los espacios no eran los más propicios para mí. Decidí salir, y ahí sí fue menos de un mes lo que tardé en llegar a ESPN, en donde tengo más de 6 años ya colaborando. En medio de eso hay una etapa también que disfruté mucho en el radio, W Radio, con Francisco Javier González, claro, que ya encabezaba esos proyectos tan exitosos que ha tenido y que ya terminaron con su llegada a Televisa, ¿no? Pero en aquel entonces aquella W Radio en sociedad con los españoles, con el grupo español, con Prisa, que eran los que en realidad tenían mayoría, o eran los que tomaban ahí las decisiones. Ahí tuve un lapso también de 2 o 3 años inolvidables. Toda esa generación de comentaristas, curiosamente quienes formamos parte de aquel grupo, estamos ubicados en distintos ámbitos, en distintas circunstancias de frecuencia, de televisión, de radio, de redes. Fue un buen momento, fue una buena generación. Sí. Nos formamos de una manera distinta a la de otros grupos, y por eso estamos en tantos lados. ¿Tú cómo lo percibes? Sobre todo comparando, si se puede utilizar la palabra comparación, con lo que está sucediendo actualmente en la formación de comentaristas y de analistas. Yo creo que cada etapa tendrá su valor en ese sentido. Siempre pensamos que nuestra etapa fue la mejor, y no estoy tan seguro, ¿no? Eso le sucede mucho a los futbolistas. Uh-huh. Compañeros míos que me encuentran y dicen, no, ¿te acuerdas cuando jugábamos nosotros? Ahí sí se jugaba. Pues no es cierto. Yo sé que añoras el fútbol de antes porque te incluía, y no te incluye en la cancha, pero se juega cada vez mejor. No digo que suceda lo mismo a nivel comentarista, sí se extraña esa escuela de grandes narradores, quizá de grandes comentaristas, pero creo que así la vemos porque nos acordamos de los mejores.
Sí. No nos acordamos de los malitos, ¿no? Es como dices, ¿te acuerdas el fútbol de que cuando jugaban este y este y este? Claro, te acuerdas de los buenos, claro. Pero también jugaban este y este que no podían ni moverse, ¿no? Uh-huh. También a nivel de comentario yo pensaría que hubo grandes comentaristas, grandes narradores, grandes analistas desde siempre, pero que sigue habiéndolos. Claro, ha proliferado la cantidad de comentaristas, la cantidad de espacios disponibles para el que quiere hablar sobre fútbol en cualquiera de los géneros periodísticos que le atraiga o que mejor haga. Entonces podrás ver muchos comentaristas muy malos actualmente, pero también los hay muy buenos. No veo gran diferencia en ese sentido. Hay etapas que recuerdas especialmente porque coincide determinado grupo de comentaristas, esa que tú mencionas. Bueno, yo en Televisión Azteca conocí a Emilio Fernando Alonso, Francisco Javier González, José Ramón, André Marín, Rafael Puente. Nos tocó un poco de Fernando Marcos. Claro, alcancé a Don Fer. José Luis Lamadrid. Por supuesto, extraordinario, sí, me tocó el Fernando Marcos. Convivir con Ángel Fernández, que creó toda una época como narrador y sigue siendo reconocido en ese sentido. Entonces sí, a veces puedes añorar esa etapa por lo que implicó, pero en realidad en lo que a mí respecta, yo he disfrutado cada una de las etapas. En Televisa fui muy feliz también con Javier Alarcón, Toño de Valdés, Arturo Bricio, Enrique Burak, y ahora en ESPN, ¿no? Que te reencuentras a algunos y conoces a otros, ¿no? El compartir con Heriberto Murrieta ahora, Ciro Procuna, al que ya había visto yo allá en TV Azteca, ver cómo surgen nuevos comentaristas muy preparados. Eso sí, yo sí veo cada vez mayor nivel de profesionalismo en ese sentido. Hay mucho por mejorar, sigue habiendo mucha improvisación, sigo pensando que a cualquiera le dan un micrófono, pero también sigo viendo esa otra parte alentadora del periodismo deportivo, el chavo que se prepara, que conoce el fútbol de acá, que conoce el fútbol de Europa, que le gusta, que le apasiona lo que hace, y en ese sentido y en esa medida lo hace mejor. ¿Y qué le disfrutas más? ¿Narrarlo, escribirlo? ¿Cuál parte tiene un poco más de satisfacción para ti? Quiero pensar que todas, pero ¿dónde estás más a gusto frente a un micrófono, frente a un teclado? No, bueno, siempre es analizarlo más que narrarlo, ¿verdad? Yo respeto a los narradores, no tengo capacidad como tal. Analizar el juego. Y no te podría decir qué disfruto más, si analizar un partido en vivo en una transmisión de televisión o después escribir sobre él, porque he disfrutado esa combinación de ambos ejercicios, porque son distintos. Incluso el manejo del lenguaje tiene que ser diferente. Tú no debes hablar como escribes y no debes escribir como hablas. Y yo leo a muchos que digo, me está escribiendo como habla. Cierto. Porque no tiene capacidad para escribir de otra forma. Y al revés, el que quiere hablar como se escribe, a veces puede sonar como pretencioso. El lenguaje escrito es uno, el lenguaje hablado es otro. El escribir una columna te obliga a sintetizar, a veces tienes que decir en tantos caracteres, en 3,000 caracteres, en 11 párrafos, quiero desarrollar tal tema, quiero decir lo que para mí es fundamental con respecto a este tema, quiero decir lo más importante y quiero decirlo iniciando y cerrando bien, darle principio, final, fondo, desarrollo y sentir que en ese espacio conseguí decirlo todo. Eso te ayuda a sintetizar. A veces ante un micrófono, como lo estoy haciendo yo en este momento, te puedes extender y seguir hablando y seguir inventando y no pasa nada. Al escribir eso te obliga a sintetizar. Esa obligación de sintetizar, por otro lado, a veces te ayuda quizá a clarificar conceptos que después aplicarás al momento de hablar, aunque tu lenguaje sea distinto. Yo siento que me han enriquecido esos dos lenguajes que he aprendido de cada uno, entendiendo cómo hay que escribir o cómo hay que tratar de escribir, porque por supuesto escribes de acuerdo a las propias limitaciones y hablas también en función de ellas, pero siento que son dos lenguajes que se retroalimentan y que mi labor en televisión junto con mi labor en la prensa escrita me han permitido esa retroalimentación que además disfruto. Y un libro.
Y muchos libros vendrán seguramente, porque te gozas tanto el poder decirlo escrito, el llevarle a la gente, y además admiras mucho a escritores. Villoro, acabas de tener una charla espléndida con él, por supuesto, Galeano, Menotti, con sus análisis, Valdano. El llegar a esta obra donde recuerdas a un familiar cercano tuyo, a tu bisabuelo. Sí. ¿Cómo surgió esa idea y qué ha representado en tu trayectoria? Sí, para mí muy importante porque lo disfruté mucho, porque era un proyecto que tenía pendiente. Puede sonar descabellado al principio, pero en algún momento se me ocurrió que todo lo que yo podía decir sobre el fútbol, yo no quería que fuera simplemente esto pienso sobre el fútbol, una especie de ensayo pretencioso. Se me hacía como que no tendría mucho valor para cualquier lector. Yo quería hablar de fútbol, pero de algo más también. Y en algún momento se me ocurre que la vida y la obra de un bisabuelo mío muy destacado en su momento y en su tiempo en Monterrey, estamos hablando del Monterrey de principios del siglo XX, ¿verdad? El Monterrey incluso de finales del XIX, de 1890 a 1940, ese lapso es cuando se produce la obra de mi bisabuelo, gran poeta, reconocido en su momento, pero después un tanto olvidado, aunque nada más recordado a nivel familiar. Me parecía una figura entrañable y se me ocurrió, primero como idea descabellada, que yo podía utilizarlo a él como pretexto para hablar de fútbol. Imaginarme qué le hubiera dicho yo a él si él me preguntara qué pasa con esto del fútbol, que está raro que la gente se ponga así, este fenómeno incomparable, ¿por qué el fútbol provoca esto? Si en mi época, en la época de él, de Celedonio, no existía como un juego organizado todavía, ni siquiera, ¿no? Entonces, con ese pretexto puedo soltar lo que quiero decir sobre el fútbol, pero también mencionar lo que él hizo como poeta, las circunstancias en las que vivió. Una figura especialmente atractiva para mí porque siempre sentí de lo que me platicaban de él, sobre todo mi padre, que era una figura muy congruente, lo que era su obra con lo que él había vivido. Todo lo que yo sabía que él había vivido me parecía congruente con lo que él había escrito, con lo que decían sus poemas que fui descubriendo y que me fueron maravillando. Él se convierte en una especie de pretexto para escribir de fútbol, pero conforme le entro al ejercicio ese de escribir el libro, El Ilustre Pigmeo se llama. Así es. Me voy dando cuenta que el fútbol terminó siendo un pretexto para seguir escribiendo cosas sobre mi bisabuelo. Terminó siendo un libro más de mi bisabuelo que de fútbol. Y disfruté mucho el ejercicio, el proceso de para hacerlo, ir descubriendo más cosas de él. Y volvemos a lo mismo, tratar de sintetizar o de poner en algunas páginas lo más sustancialmente posible todo lo que yo pienso del fútbol que se juega en la cancha y de lo que el fútbol provoca como fenómeno social increíble fuera de ella. Sin duda. Hay una relación entre lo que es el fútbol hablando en serio, y mira que por ahí me parece que hay un programa que se llama así, Fútbol en Serio, que está nuestro querido Francisco Javier González por ahí, o el fútbol narrado como show y como divertimento, como una forma divertida de hacer las cosas. Sí. ¿Se pueden compaginar las dos? Son válidas ambas, sí. En lo que a mí respecta, bueno, me incliné siempre mucho más por la primera. O sea, vamos a hablar, es un juego, hay que divertirse, pero es un juego que hay que jugar en serio, por otro lado. O sea, sí hay que pedir que los dirigentes sean más honestos al jugarlo fuera de la cancha, criticar las decisiones equivocadas que suelen tomar, aplaudir las buenas decisiones, aplaudirle al protagonista del juego, entender que lo primordial se produce en la cancha, y sí entender que, por supuesto, tu felicidad no puede depender de ello. A mí me sigue pareciendo excesivo lo que el fútbol provoca. No me enternece tanto el ver llorando a un aficionado a la salida de un partido porque perdió su equipo. No me enternece, me alarma. Digo, pero ¿por qué estás llorando por eso habiendo tantas otras cosas por las cuales llorar y por las cuales reclamar? Pero entiendo que ese apasionamiento es parte del encanto de este juego y me parece válido que así lo vivas, pero en lo que a mi rol se refiere, siempre he sentido que lo que me atañe o a lo que debería permanentemente abocarme es a ayudarle a la gente a ver un poquito mejor el juego. Lo que yo te pueda aportar
para hacer ese enlace entre lo que se juega en la cancha y lo que tú ves acá, si yo te puedo ayudar a verlo mejor, a disfrutarlo más, a tomarlo en la dimensión adecuada, creo que conseguí mi objetivo. Pero entiendo también esa otra parte, decir esto es un juego y vamos todos a divertirnos. Perfecto. Mientras el divertirte no sea para engañar al otro, o sea, me voy a divertir y te voy a hacer creer que este fue un partido muy entretenido cuando no sirvió para nada el partido. Ah, claro. Entonces yo me puedo divertir comentándote el juego, pero también te voy a decir, jugaron bastante mal, tienes que exigirle más a tu equipo, tienes que exigirles más a estos dirigentes. El fútbol mexicano puede y debe ser mejor que lo que es, a pesar de que haya progresado. Perfecto, ¿entiendes eso? Ese es el mensaje serio que te suelto y después nos divertimos todo lo que quieras, porque claro, no hay que olvidar que esto simple y sencillamente es un juego. Mesas de análisis, discusiones, quizá algunas transmisiones y algunos eventos que parece que están pactadas, algunas polémicas más allá de lo que suceda sobre la propia mesa. ¿Qué requiere? Y es otra vez espectáculo. La televisión tiene que vender, los espacios tienen que verse o manejar cierto nivel de rating. Tu trabajo es muy serio, y quiero decir serio en el sentido de que es un trabajo responsable, puntual, profesional. Y la gente busca eso, quiero yo pensarlo así, Roberto, no sé si lo compartamos. La gente busca de todo, yo creo, busca eso, pero también busca divertirse, y a lo mejor busca ver quién se peleó con quién, sí, y me parece válido. Mientras yo no transgreda mis propios principios, mientras yo sienta que yo hago lo que me nace hacer, mientras yo desempeñe mi labor como yo creo que debo desempeñarla, mientras nadie me obliga, vas a hacer como que te peleas o te vas a disfrazar de tal cosa para que la gente se divierta. Nunca he hecho nada de eso y nunca lo haré. Entonces, mientras tenga mi propio espacio y ese sea respetado, yo respeto también el del otro, que lo toma más como un juego, que lo toma más como que vamos a hacer como que nos peleamos en mayor o menor medida. Hay peleas que sí se dan realmente en esa dinámica del comentario del juego. Lo que nunca he compartido yo es que el tema se vuelva tú y yo en una mesa. Tú dijiste y yo dije, no. Tú y yo estamos para decirle a la gente lo que pasa con el fútbol, no lo que yo pienso de ti ni lo que tú piensas de mí. Pero sé que se cae mucho en eso y que a veces eso vende más. ¿Yo para qué estoy aquí? Para decirle a la gente lo que pienso de tal partido, no para decirle qué opino de ti, y no me interesa lo que tú opines de mí. Pero entiendo que cada quien asume distintas posturas y cada quien va tomando el respectivo caminito, ¿no? Se ha ido modificando eso. Yo he disfrutado cada etapa tan distinta que me ha tocado en los medios, particularmente de televisión, en 25 años. ¿Te imaginaste en algún momento volver a cruzar caminos con José Ramón Fernández después de algunas etapas quizá intensas, diferentes, desde TV Azteca, ahora compartir mesa en Capitanes o en Fútbol Picante, en ESPN, y también encontrar algunas opiniones un tanto controvertidas en Twitter y cosas por el estilo? Digo, José Ramón no es fácil, es un hombre difícil de carácter, pero... Sí, pero en general, vamos a decir, ha sido respetuosa siempre la relación entre él y yo. Qué bueno. Recíprocamente. Yo no lo viví tanto como jefe a José Ramón, que sí lo vivieron muchos de ustedes ahí en TV Azteca. Yo era un simple colaborador externo que cada semana viajaba a México. En ese sentido, quizá no tengo los elementos que otros pudieran tener. La convivencia no era la misma. Hemos tenido nuestras fricciones en TV Azteca y después en ESPN, sí, por supuesto, pero una relación respetuosa. No sabía yo si me lo iba a topar otra vez o no, como no sabía que me iba a reencontrar también con Francisco Javier González en algún momento, con Rafa Puente, conocer ya a Heriberto Murrieta como compañero. Todo eso lo he disfrutado, reencontrarme con José Ramón en su momento, sí lo he disfrutado. Porque por otro lado también como que es otro aviso de lo que has vivido. Dices, mira, hace 25 años estuve yo en TV Azteca. Bueno, por lo pronto, al margen de qué tanto haya disfrutado yo mi etapa profesional, que la he disfrutado mucho, lo que tengo que agradecer es que sigo aquí, sigo vivo y sigo funcionando 25 años después. Algo que no cualquiera puede decir. Entonces cada reencuentro con excompañeros es como un recordatorio de lo que has vivido y de lo que puedes seguir viviendo y particularmente disfrutando dentro de este medio que te da cosas que nada más te da. Irte 35 días a una Copa del Mundo con todos los gastos pagados para ver el mejor fútbol y todavía
tener un espacio para decir lo que piensas y que haya gente más o menos, pero que haya gente dispuesta a verlo y escuchar lo que opinaste, es una profesión maravillosa, por supuesto. O la Champions League, ¿no? Sí, que he tenido claro, ocasión de estar tan cerca de todo ello. E incluso la Liga MX, que le encuentras el gusto también, y yo critico muchas cosas de la misma, pero se juega mejor también en México, mejor que cuando yo jugaba, indudablemente. Es una liga que progresa, que creo que progresaría más rápido si no tuviera el freno que le ponen muchas decisiones de los dirigentes. Y sí me gustaría una liga con más jugadores mexicanos, con una globalización bien entendida, perfecto, que vengan extranjeros, pero produce más jugadores mexicanos para que estos también puedan competir en el exterior a niveles a los que no pueden actualmente. Ábreles más espacios aquí, forma más futbolistas, y ya bien formados tus futbolistas mexicanos, entonces sí ponlos a competir en igualdad de condiciones con los sudamericanos y europeos y los que quieras. Pero a pesar de eso, que yo le cambiaría al fútbol mexicano, por supuesto que la liga es cada vez mejor. Y mira, lo que son las cosas, ahora ESPN también ya tiene transmisión de partidos de fútbol, está inmerso en una serie de posibilidades y de crecimiento que por supuesto a los aficionados y en general nos da opciones, porque la competencia siempre será muy válida. Se pasa el tiempo platicando con Roberto de una manera extraordinariamente rápida y amable e inteligente, cosa que yo le agradezco mucho. De lo que era, y para rematar esta charla, si nos lo permites, de lo que fue esta visión del Mundial antes de llegar a él. Hablabas de 4 o 5 selecciones que iban a ser las posibles campeonas, y ahí estaba por supuesto Francia, mencionaste Alemania, mencionaste España y Brasil. Sí, que eran los 4 de todo mundo, creo. ¿Te gustó el Mundial? ¿Te gustó el resultado del Mundial? En eso. Me gustó en general. No vi al gran equipo, ese equipo que lo recordaré para siempre. Gana muy bien Francia y me da gusto. Un gran equipo, sí, bueno, un buen equipo, sí, pero no el equipo brillante, no la Francia de 82, que no fue campeona, o la misma Italia, que sí lo fue en aquel Mundial con Paolo Rossi y compañía, Conti, en esa segunda fase, o la Alemania del 90, que fue un fútbol para mí demoledor, contundente, la España de 2010, que no es brillante, pero era un fútbol, una forma de jugar que tenía varios años defendiendo y que me gustó en ese sentido que se coronara, porque ese es el fútbol en el que más creo, ¿no? Ese fútbol que, como te decía, quizás sea lo más parecido al del Barcelona. Ese fútbol del Barcelona, en gran parte plasmado en aquella España de 2010, que además ganó las 2 Eurocopas, entre uno y otra Copa del Mundo. Ese tipo de campeones que recuerdas, el Brasil del 70, la Holanda de 74, que sin serlo, para mí no necesitaba ser campeona para decir, este es el fútbol de aquella subcampeona selección holandesa. Bueno, en este Mundial no vi a un equipo de tales alcances, pero sí a una Francia convincente, pragmática, que supo hacer lo que se requería. Me gustó mucho Bélgica, y de hecho el enfrentamiento entre ambos creo que pudo ser para cualquiera en su momento. Bélgica me gustó como ya se veía, como el posible gran animador, como la posible gran sorpresa. Brasil se quedó también por circunstancias del juego, porque en un formato de Copa del Mundo, con los imponderables de cada partido, así sucede. No es que Brasil haya jugado mal, hay un partido en el que resulta que Bélgica aprovechó las que tuvo y tú no aprovechaste las que tuviste y te dejó fuera, como después a los belgas los dejarían fuera los franceses. Me gustó en general el equilibrio de fuerzas que se vio, que se ha enfatizado. Cada vez juegan, cada vez son más cercanas las distancias entre los más fuertes y los más débiles. No me gustó mucho el hecho de que siento que se ha hecho más homogéneo el fútbol, ya es más parecido cómo juegan todos. Ya no ves tanto, aquí está el estilo asiático, el sudamericano, el europeo. Se ha europeizado todo el fútbol. Y sí, por supuesto que es en donde mejor se juega en Europa. Eso tengo yo 30 años diciéndolo, y después mucha gente ya se ha dado cuenta y ahora ya no tiene mayor mérito decir en Europa está el mejor fútbol. Por supuesto que en Europa está, las mejores ligas están en Europa, aunque sigan surgiendo grandes futbolistas sudamericanos. Pero por más que sea en Europa en donde mejor se juegue, creo que hay equipos a los que les falta respetar más el estilo propio de sus jugadores, de su propia idiosincrasia. No pueden jugar igual
11 sudamericanos teniendo la mitad de raza negra y raza blanca, como ha sido tradicionalmente el caso de Brasil, que un equipo alemán con 11 arios, con otras características y sacándoles provecho a esas características. Eso sí no me gustó del Mundial. Siento cada vez más parecido a la forma de jugar. Dices, estos pues son coreanos y tienen ciertas limitaciones, pero su fútbol es muy europeo en cuanto a formación, en cuanto a postura asumida, en cuanto a la manera de defender, de atacar, las formaciones que utilizan. Pero en general me gustó el Mundial, me gustó la organización, la seguridad que se vivió. En ese sentido, por supuesto, se avanzó. Disfruté la Copa del Mundo hasta donde pude. No ves quizá a esos equipos que sí ves en Champions League. Claro. No ves al Barcelona de los últimos tiempos, al Real Madrid con sus altibajos, pero ganándolo todo. No ves al Manchester City de Guardiola, aunque veas una buena selección inglesa, ahí sí con ingleses, que no tiene tantos el Manchester City. Y ves por otro lado que el fútbol evoluciona con sus dando tumbos a veces, pero siempre en general, o sea, en términos generales, la tendencia es ascendente para el fútbol en México y en todo el mundo. Y eso lo disfruto, aunque el fútbol hace mucho haya dejado de incluirme a mí en la cancha, ¿no? Qué bueno que estuviste en la cancha y lo hiciste muy bien, notable siempre. Qué bueno que estés ahora expresando tus comentarios en distintos sitios, en lo impreso y en lo visual y en lo digital. Uno de los grandes privilegios que esta profesión da es poder conocer, tratar y establecer cercanía y amistad con personajes como Roberto Gómez Junco. Yo quiero agradecerte mucho estos minutos que nos regalas y que le regalas especialmente a nuestro público en las redes sociales y sobre todo, bueno, pues establecer esta admiración y este respeto que tengo por ti como lo que eres, como un hombre que íntegramente nos permite disfrutar mucho de tus comentarios. Gracias hoy, siempre admiración. ¿Y con qué rematarías esta charla el día de hoy, mi querido Roberto? No, me dio mucho gusto también saludarte a ti, saludar a la que me disculpe si no volteo tanto a la cámara, pero yo lo sentí más acá como una plática. No te preocupes. Entre tú y yo, pero les mando un abrazo a todos, un afectuoso saludo y cualquiera de estos espacios que se están abriendo en estos nuevos medios de comunicación, bienvenido, y hay que saber sacarle jugo, aprovecharlo, canalizarlo, utilizar cada espacio disponible para comunicarse mejor, y en ese sentido te felicito por esta empresa que has acometido con tal profesionalismo. Te agradezco mucho, Roberto. Gracias a la doctora Florisa Barquera, nuestra cámara, nuestro apoyo, nuestra pasión por hacer juntos este trabajo para ustedes. A Leonardo Delgadillo, quien es quien amablemente nos permite estar en esta su sede aquí en la Ciudad de México, en Torre Manacar, el asador La Vaca Argentina. Raúl González también. Y especialmente a ustedes, gracias en esta oportunidad de charla de viernes. Nos encontraremos pronto, muy pronto, estoy seguro de ello. Por ahora un saludo afectuoso y nos encontraremos en el camino.